Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial, única digo yo, porque todas las noches son muy especiales acá en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, sobre todo con nuestros estupendos invitados, que muchas veces son los únicos invitados, son las únicas entrevistas y son entrevistas históricas. He entrevistado muchas veces a nuestro querido Julio Palma. Él es un dirigente, un activista histórico de la lucha del VIH de hace muchísimos años, y diría yo que una de las personas más longevas, más adultas, mayores, ya ni siquiera la tercera edad, ya sería como la cuarta, la sexta, como la sexta edad, que vive con VIH, o sea, dura para el concurso, dura, es nuestra querida amiga Julio Palma. Bienvenido, Julio, muchas gracias por aceptar esta entrevista y venir también de tu casa para acá. Y gracias a ti también por acordarte de las antigüedades. Sí, siempre, que me encantan las antigüedades. Oye, Julio, cuéntanos un poquito quién eres tú, para quienes no te conocen acá en redes sociales y antisociales. ¿Quién es Julio Palma y cuál es tu historia con el VIH-Sida? A ver, ¿quién soy en la vida real? Sí, ¿quién eres tú? Porque ahora soy un anciano que está en casa casi siempre, yeah. y la salida es ir al supermercado, pero más allá no. Ahora, la historia mía desde que comencé, soy ñuñoíno. Llegué a los 4 años de edad a Ñuñoa con mis padres. Somos 4 hermanos, papá y mamá. Papá y mamá ya no están en otro plano. Quedan los hermanos, los 4. Nuestro padre era empleado particular, trabajaba en la compañía de teléfono, mi mamá era dueña de casa. Nos educaron en buenos colegios, yo fui al Instituto Nacional, salí de ahí, entré a la universidad, después me fui a trabajar a un banco y me gustó más eso. Yeah. La cuestión financiera. Ah, ¿te gustó la contabilidad? ¿Cuántos años tienes ya, Julio? Yo hoy día tengo 76 años. 76 años, imagínate. Sí, añitos pequeñitos. ¿Y en qué año empezaste como a darte cuenta de que eras un niño distinto a tus hermanos, por ejemplo? Yo creo que siempre. De muy chico. Fue siempre igual, sí. Yo me acuerdo porque a veces me pongo a pensar, ahora uno que es tan viejo y, claro, pues piensa en el pasado, y tiene poca actividad, poca obligación de hacer cosas, se pone a recordar, y yo me recuerdo que desde chico jugaba y era medio mariconcito con las cosas. De muy chico. Sí. Todas, pues yo también de muy chico. Siempre supe, acuerdo, y si no supe me lo gritaban. Yo me acuerdo que ponía unos delantales de mi mamá así grandes, que se gustaba. Como la Virgen, poco menos. Entonces, y eso bien de corta edad, pues si no. Sí, pues. No adulto, ni lolo, ni adolescente, sino que más chico. Y ahora, bueno, eso yo no lo asociaba con nada malo. Con algo malo, nada, pero después me imagino que sentiste el rechazo. Más grande ya uno empieza a notar que la gente mismo te dice porque eres tan amanerado. Eso te decían. Claro. Yeah. Y yo no tenía respuesta. Claro, bueno, como pero esas respuestas no llegaron después más grandes. Claro. Y llegaron con cierta dificultad, con penas, con alegrías, ¿cómo es la vida? Como es la vida, dice nuestro querido Julio Palma. El problema que se forma ahí es cuando uno realmente se da cuenta, se acepta, porque eso también hay que autoaceptarse, porque yo no soy como los demás. Porque a mí me gusta esto y a ellos les gusta esto otro. Entonces ahí el problema, le digo a los padres, a los papás, a los hermanos, lo comunico o me callo. ¿Y qué hiciste? Como todo el mundo, me callé. Te callaste. No por mucho tiempo, sí. No, me callé siempre. Siempre. Y tus papás nunca supieron. Por ti, digamos. Seguramente supieron, no sé, pero no de tu boca. Supieron, yo creo que sí supieron,
pero nunca nos sentamos a conversar. Además Claro. que no era necesario. No, pues no es como ahora, pues, no es En como ahora ese- que es más en ese- libre. Mira, mi mamá, por ejemplo, siempre me apañó. Siempre. Ya. Supiera o no supiera, siempre me apañaba. Ya, Mi papá, muy discreto. Nunca nunca nada. opinó. Ni a favor ni en contra. Claro. Como era, en muchas cosas de su vida, mi papá era así. Así que no. Así es, estamos conversando con Julio Palma, un querido amigo ya muy, muy antiguo. Él fue fundador del Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH. Ya te voy a preguntar cómo llegaste al VIH en tu vida. Hoy tiene 76 años, está jubilado. Y bueno, pero ni tan jubilado, porque está aquí con nosotros conversando sobre la historia, su propia historia también como un niño homosexual, en un tiempo donde la homosexualidad no es lo que es ahora, todo lo que ha avanzado en la aceptación, en la integración. Y también fuiste una de las personas, de las primeras personas diagnosticadas de VIH, pero ahí no te escondiste, ahí hiciste cosas, te organizaste. Cuéntanos un poco cómo llegó el VIH a tu vida y qué hiciste con esa noticia. Bueno, la historia particular es media larga. Ya, hagamos un resumen. Una pareja de 20 años que se rompe y pasa como un año que no nos vemos y reincidimos y en la reincidencia estuvo el error. ¿Por qué? Porque la otra persona, había tomado relaciones con otro joven y ese joven estaba premiado. Ya, Y ahí pasó, la residencia. ya, Falleció ya esa persona, los dos personajes fallecieron y quedé yo. eso fue en los años 80, me imagino. 90, No, principios de los 90. 90, 91. Ya, Y ahí empezó el cuento. El hecho de pensar en hacer una organización de seropositivos se me ocurrió a mí. Bueno, yo siempre desde chico fui así como bueno para formar club, ya, grupos y cuestiones, porque yo recuerdo también cuando chico tenía un club que hacíamos globitos de jabón ya. y yo era presidente, por supuesto. ¿De chico te gustaba el deseo? Ya, Y nos juntábamos varios en mi casa a hacer ya. globitos, pompas de Ya. jabón. Entonces, yo creo que eso le queda a uno en el trabajo igual, para hacer equipo y hacer los trabajos en grupo. Y además que yo me he dado cuenta que yo trabajo mejor cuando es a presión. Claro. Cuando es a presión, trabajo mejor. Bueno, yo te voy a presionar entonces ahora. Cuéntanos cómo era el SIDA cuando tú adquiriste el VIH. ¿Cómo era en ese tiempo? Estamos hablando principios de los años 90. Como era... ¿Cómo era? ¿Cómo era percibido? ¿Qué se decía? Mira, a ver, yo empecé una batalla primero con el lenguaje, porque mientras más aprendía, yo sabía que el lenguaje al público era malo, no era correcto. Yo siempre que hablaba con periodistas les decía que modificaran la forma de expresar y de decir, él es un portador. No, no soy portador, yo soy una persona que vive con un virus, pero no soy portador. Se contagió, no, esto no es contagioso, se transmite, Se adquiere. se contrae, pero no es, entonces, es cuestión de semántica, me decía. En la última campaña del VIH del Ministerio de Salud, aquí en Chile, a nadie le gustó. No, a mí no me gustó. Pero a mí sí me gustó. ¿A ti te gustó? Ya. Por el lenguaje. Claro. Ponele atención a lo que dicen y cómo lo dicen. Claro. El problema es que era muy largo, po. No importa, Ya. no importa, pero El lenguaje una estaba bien, campaña. dices tú. Hay que escuchar y modificaron porque ahí hablan de personas que con VIH, Sí, eso es cierto. de contraer la enfermedad que se... Imagínate, estuvimos el COVID, que fue contagioso. ¿Viste cómo se contagiaron? ¿Qué es si el VIH fuera igual? Oye, Julio. Nadie sabe cómo contraer el COVID. Estamos en Siempre Vivo en Vivo de Radio Universidad de Chile conversando esta noche con Julio Palma. Usted se preguntará por qué. No solo porque es muy antiguo, no solo porque es una de las personas, diría yo, más longeva
viviendo, resistiendo, dura para el concurso con VIH a los 76 años. ¿Cuántos años ya vives con VIH? ¿Unos 35, 40? Del 91, Ya. réstale, 91 son y- 34 años. 34 años, un poquito más cerca del micrófono. Bueno, menos 34 te invitamos años. también para que en estos minutos brindamos un homenaje a un querido amigo tuyo, que es muy importante en la historia del VIH, se llama Sigifredo Barra. Él falleció un 24 de junio de 1996, hace ya casi 30 años. Sigifredo fue, yo diría que tal vez la primera persona que puso un rostro al VIH, porque antes de eso aparecían puros hombres homosexuales, pero todos, digamos, con los rostros tapados, realizados, periódicos y la televisión, pero el primero fue Sigifredo Barra. Cuéntanos, aquí en exclusiva para Siempre Vivan Vivo, ¿quién era el Sigifredo? Sigifredo, mañoso sí el caballero. A ver, yo al Sigifredo lo conocí en la Fundación Arriarán. Cuando yo llegué ahí en la fundación, noté y vi también que había como una pequeña organización entre las personas que viven con VIH, que se atendían ahí, que eran 90 personas, 100 personas, en ese tiempo. Tenían como una pequeña organización, pero lo malo del cuento es que también, en vez de aunarse al personal de la fundación, tenían rivalidad. Claro. Y de repente yo creo que el mandamás de la Fundación Arrelán dijo un momento que no quería el gobierno, así que todo fuera. Ya, ¿y cómo aparece el SIGI ahí? El SIGI estaba en esa directiva, Ya, ya. y yo conversaba con él y le preguntaba, porque como recién llegado tenía que conversar con alguien, Claro. enterar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo dije, no, hacer una organización solo de personas seropositivas para personas seropositivas, con la directiva seropositiva, y que dé la cara, Claro. que se atreva. Ese era tu objetivo. En este caso, el Sigifredo daba la cara, Claro. hablaba en público y se daba a conocer, y era conocido. Y tuvo más cuando nos formamos como grupo. Claro, bueno, él ya tenía experiencia, él era también dirigente Claro. vecinal, Claro, tenía cierta participación en política, era amigo de los diputados de la época, me y acuerdo. conocía de trabajó en la municipalidad de Trabajó en la Santiago, muni. conocía al personal, tenía bastante roce en Claro. ese sentido. Oye, y tenía un cuadro de Pinochet en su casa, po. Sí, el SIGI. claro, pues, sí. En la Imagínate. mesa él se sentaba en la cabecera y ahí detrás de él estaba Ahí está el general. el póster. Claro, imagínate. Sí. Pero bueno, él no tenía, él no tenía pero cuando había que defender los derechos de las Él personas nunca, VIH. de todo el tiempo que lo conocí, de todo el tiempo que compartí con él, jamás hablamos de política. Nunca. Nunca, Ya. nunca. Ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Son temas que no los tocamos. Ya. Pero sí los otros de De salud. De hombres, sí, también. Cosas de salud y de ir a la disco y esas cosas. Y de disfrutar el cuerpo también. Claro. Oye, Botarse un poquito más. Oye, Julio, en estos poquitos minutos, ¿qué importancia tiene la figura de Sigifredo? Que yo diría que está olvidada y que hay que rescatarla de ese olvido. Mira, el ímpetu que él le puso al hecho de defenderse uno también, porque yo te digo, por ejemplo, al sacerdote, al padre Baldo Santi, cuando quería instalar una casa le iban a tirar piedras. Claro. Y al Sigifredo también pasó malos ratos, pero en el barrio donde vivía él era muy querido, muy, muy socorrido. Pero igual, pues entonces, pero Sigifredo era bien diablillo. Pues, Era diablillo, y de eso. Tenía margen y tenía Mal respuesta genio. concreta para Sí. todo. Sí. Y de hecho aparece en el libro de Pedro Lemebel con sus gorros esos, ¿no? Grandes, tipo africano. Y bueno, también propusimos este programa, yo propuse que el día 24 de junio fuera declarado el Día Nacional del VIH-Sida en homenaje a Sigifredo Barra. Así que estamos esperando la respuesta del Parlamento, otras iniciativas legales también para que se declare ese día en homenaje, en honor a Sigifredo Barra.